lo que hacen es permitir estados alterados de conciencia. Lo que te ofrecen estos psicodélicos, esa manera de pensar, cuestionarse las cosas, hacer una crítica. Sabemos que a los políticos no les interesa, ¿no? Que la gente sea libre, que piense. Lex Fridman, Elon Musk, pues los Beatles, Sam Altman. Entonces estamos hablando que probablemente sin los psicodélicos el mundo sería completamente diferente al que conocemos. Los psicodélicos se están tomando desde miles y miles de años atrás. El consumo de los hongos en psilocibina ha sido la clave para tener conciencia a día de hoy. Y de ahí que a lo mejor el origen del cristianismo y de muchas religiones se base precisamente en la toma de... ¿Para qué sirven los psicodélicos? Qué buena pregunta. Sirven para muchas cosas, ¿no? Entre algunas de ellas, para el tratamiento de las enfermedades mentales, encontrar un sentido a la vida, conectar con uno mismo, ¿no? Para hacer terapia. La psilocibina tiene una estructura muy parecida a la serotonina. Además, lo que hace es inhibir la red neuronal por defecto, de manera que permite como un abanico, ¿no? terapéutico ahí. ¿Qué es un mal viaje? Todas las personas de ahí de la sala tenían como las caras deformadas, me estaban mirando, me estaban juzgando. Varía mucho de si es un buen viaje, que esas entidades son alegres, están ahí, te dan objetos. Cuando es un mal viaje son más demoníacas. Hay gente que dice que mejor no interaccionar con ellas cuando estás en el viaje. Pero es la psilocibina para todo el mundo. Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Isaac, has dedicado los últimos años de tu vida al estudio de los hongos psilocibios, pero empecemos por el principio. ¿Qué son los psicodélicos? Pues mira, los psicodélicos, cuando yo defino qué son los psicodélicos, me gusta referenciar o hacer referencia a la definición de Humphrey Hoffman, que fue un psiquiatra que decía que los psicodélicos son todas aquellas sustancias que permiten a la mente manifestarse. Dicho de otro modo, pues sería como llegar a estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces son todas esas sustancias que mediante la interacción con los receptores de las personas pues les llevan a estos estados alterados de conciencia. Algunos de los psicodélicos clásicos serían la psilocibina de los hongos alucinógenos, el LSD o el DMT. Mezcalina también de los cactus. Y luego, bueno, también hay todo otro abanico de sustancias que a lo mejor no se consideran psicodélicos clásicos, como podría ser el MDMA o la ketamina. Y entonces habría algunos que vienen, en este caso, de plantas y también algunos que vienen de animales. Correcto. No he mencionado aquí el del animal, pero también está el 5-meo-DMT, que sería un veneno que exuda un sapito del desierto de Sonora, que sería el Bufalvarius. De hecho, es una de las sustancias psicodélicas más potentes que hay. A mí, yo tuve la ocasión de probarla una vez y me pareció una sustancia muy, muy poderosa, que si la comparas, por ejemplo, con una molécula parecida a la suya, que es el DMT, que lo encontramos en la ayahuasca, cuando tú tomas DMT, me gusta como decir que tú eres el observador, es decir, que tú estás consciente y observando esa película, ¿no? O esa experiencia psicodélica que tienes. Mientras que si tomas el Bufalvarius, ¿no? El 5-meo-DMT, la experiencia es tan intensa y tanta disolución del ego que no eres consciente ni de la experiencia, es decir, te disuelves ahí en la experiencia, ¿no? Te fundes con el todo y no hay observador como sí que hay con el DMT. Por eso digo que considero el 5-meo-DMT del Bufalvarius una de las sustancias más potentes que hay. Luego también está la ibogaína, que es una planta de África, del Gabón. No he tenido ocasión de probarlo, pero dicen también que es uno de los viajes psicodélicos más intensos que hay. Pero tú has dedicado tu vida, en este caso, o los últimos años por lo menos, al estudio de la psilocibina. ¿De dónde viene la psilocibina? La psilocibina viene principalmente de los hongos psilocibios, del género psilocibe. Entonces, como el género psilocibe tienen mayormente, bueno, todos tienen psilocibina, por eso al compuesto psicoactivo se le dijo psilocibina. Sin embargo, hay otras especies de hongos, incluso de líquenes, que también contienen psilocibina. Por ejemplo, Paneolus, o también hay un líquen que se llama Diactomea huaroni, que es muy interesante este líquen, que se encuentra en Ecuador, en el cual en este líquen es la psilocibina, tienes en DMT, tienes 5-meo-DMT y tienes imaos también. Ostras. Que los imaos serían como aquellas enzimas
que degradan las enzimas que degradan el DMT o la psilocibina. Es decir, tienes en la misma molécula una molécula, bueno, en el mismo líquen tienes una molécula que te está agudizando o alargando los efectos de los psicodélicos, como sería la psilocibina o el DMT. ¿Y de dónde te vino este interés por la psilocibina? Pues todo empezó con el cultivo de la marihuana, porque yo de adolescente tenía 4 plantitas ahí en la terraza de casa de mis padres y entonces me puse a navegar por los foros de internet en busca de cómo cultivar bien las plantas y pues ahí veía información de cactus de mezcalina, desinhibición del ego, ¿no? Me llama mucho la atención qué quería decir esto de desinhibición del ego. Y también, pues bueno, empecé a leer por estos foros y me di cuenta de que también se podían cultivar hongos alucinógenos que tenían psilocibina y que te desinhibían el ego. Y dije, bueno, ¿por qué no ponerme a probarlo? Y ahí empezó todo, la verdad. Fue la puerta de entrada de los psicodélicos para mí fue la marihuana, la cual considero una planta maestra y muy poderosa. A día de hoy yo no puedo con la marihuana, por ejemplo, como la considero muy poderosa, pero sí que fue la puerta de entrada en este mundo fascinante de los psicodélicos. ¿Por qué la consideras, o sea, por qué dices que la consideras tan poderosa? Porque para mí me cuesta mucho de gestionar lo que viene a ser el viaje de fumarse, ¿no? La marihuana o el THC. De adolescente sí que tenía más facilidad para ella, pero hubo un día de la noche a la mañana que dejó de sentarme bien, como que me hacía muy introspectivo, me aplatanaba, digo yo, y no me sentaba bien. Sin embargo, bueno, considero que es una planta muy sagrada, ¿no? Y que hay que tenerle mucho respeto. Por otro lado, con otros psicodélicos sí que considero que puedo manejarlo bastante bien, ¿no? No hay que considerar la marihuana un psicodélico, pero sí que tiene pues unos efectos bastante significativos en la psique humana, ¿no? Y a todo esto, tú empezaste a compaginar tu vida también con el estudio científico de ello, ¿no? Porque, si no me equivoco, estudiaste biología y después también te has dedicado a temas concretos dentro de la farmacología y estudios preclínicos. ¿Es verdad esto? Sí, hice un máster de neurociencias también, sobre todo por el hecho de investigar más el potencial terapéutico de los psicodélicos. O sea, yo enfoqué mi trayectoria formativa haciendo este máster de neurociencias precisamente para investigar más o ponerme un poco más en el mundillo de los psicodélicos y entender cómo funciona la mente, ¿no? La verdad es que lo que aprendí del máster es que no tenemos ni puta idea de cómo funciona la mente, pero fue interesante sobre todo para ponerme un poco en el mundillo, ¿no? Y empezar así a hacer la networking. Yo creo que fue una muy buena decisión hacer este máster. Seguramente sin haber hecho este máster de neurociencia no habría escrito el libro porque no habría conocido a las personas que me invitaron a escribirlo y todo esto. Bueno, esto es lo que me encanta de tenerte aquí porque de alguna manera yo quería poder hablar abiertamente de este tema que yo creo que en este momento histórico tiene más relevancia que nunca por la cantidad de enfermedades mentales que estamos empezando a ver, y quería a alguien que tuviera las dos facetas, ¿no? Tanto la científica como la experimental. Uh-huh. Porque yo normalmente lo que he visto contenido en internet de dos tipos. Gente que te cuenta, te voy a contar mi trip de mushrooms, de setas en este caso. Que también hablaremos, supongo, ¿no? Que también hablaremos, pero solo esto, y después le preguntas cualquier pregunta y te dice solo lo experimental, que está muy bien, pero yo creo que no es suficiente. Y después hay gente que viene solo del laboratorio o de lo teórico, que te explica pues todo lo que comentaremos de cómo funciona nuestro cerebro, pues en este caso cómo afecta a nuestro cerebro la psilocibina, pero no lo tiene la parte experimental. Uh-huh. Y entonces tú tienes pues la parte teórica y experimental, y creo que esto le da más relevancia a que por lo menos vean pues que aquí en este caso alguien con educación reglada, que diremos la importancia o no de esto, pero bueno, educación reglada en ámbitos científicos, que te está hablando abiertamente de cómo la psilocibina en este caso puede cambiar la vida a mucha gente y arreglarla sobre todo a gente que quizá no está pasando por momentos buenos. Totalmente. Bueno, gracias por tan bonita introducción, ¿no? Por haberme invitado. La verdad es que yo creo que todas las personas que toman psicodélicos, que son científicos como yo, al final, quieras o no, también tienen esa parte un poco más del misticismo, ¿no? Más experimental, ¿no? Como que es muy difícil separar, ¿no? Una vez has tomado ya psicodélicos, lo que viene a ser esa parte más pragmática y científica de realmente un poco el misticismo, ¿no? Que al final vienen un poco de la mano, ¿no? De hecho, me rodeo también de psiquiatras que están muy puestos en las investigaciones y que también defienden o investigan, ¿no? El uso de los psicodélicos y que a la vez también tienen esa parte
experimental o del misticismo, ¿no? Lo cual me alegra saber también que hay psiquiatras, ¿no? Que no únicamente dan pastillas, sino que tienen en la mente cambiar el paradigma actual del tratamiento de las enfermedades mentales, que estoy completamente de acuerdo contigo que estamos en una crisis global a nivel de salud mental, ecológica, sanitaria, y que, bueno, tal vez los psicodélicos sean una manera para poder sanar toda esta crisis global que hay. Esperemos. Vayamos a esto. O sea, ¿para qué sirven los psicodélicos? ¿Para qué sirven los psicodélicos? Qué buena pregunta. Sirven para muchas cosas, ¿no? Entre algunas de ellas, para el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que el MDMA va bien para el estrés postraumático. Luego tenemos que la psilocibina va bien para las adicciones o las depresiones, cefalea en racimo. La ketamina también va bien para la depresión. Por decirte algunos ejemplos. Luego, claro, tenemos este bloque, ¿no? Que vendría a ser para tratar enfermedades mentales, pero luego también hay toda esa parte, ¿no? Un poco más mística, ¿no? De intentar, de querer encontrar un sentido a la vida a lo mejor, ¿no? De conectar con uno mismo, ¿no? Para hacer terapia. Pues también tenemos toda esa parte de los psicodélicos. Luego tampoco hay que olvidar, ¿no? El tema lúdico, ¿no? Que a lo mejor se podrá criticar más o menos, pero creo que también es una parte a tener en cuenta, ¿no? Por cómo se usan los psicodélicos. Y en el libro también he leído un tema que me pareció muy interesante de la relación entre los hongos y los humanos. ¿Qué es eso? Bueno, me alegra que te pareciera interesante porque es un tema bastante peculiar, ¿no? Es una teoría, ¿no? Una idea que tengo que lo llamo micomines, es decir, que hay una simbiosis entre los hongos y los humanos y por lo tanto hay un beneficio de esta interacción, de la interacción entre los humanos y los hongos psilocibios. Entonces, los humanos lo que obtendríamos de esta relación o de esta simbiosis vendría a ser el hecho de tener una experiencia mística o trascendental, ¿no? Esa fusión o conexión con el todo que te ofrecen los hongos psilocibios, mientras que los hongos psilocibios de esta interacción, ¿no? Con los humanos lo que obtienen es un método más para perpetuar la especie, ¿no? O incluso de generar nuevas variedades. Es muy curioso cómo algunos cultivadores en el garaje de su casa consiguen realmente hacer nuevas especies y nuevas variedades, ¿no? Entonces, si en el libro también explico, ¿no? Como diferentes ejemplos, ¿no? De interacciones que se dan entre hongos y otras especies con el fin, ¿no? De justificar un poco que a lo mejor este posible simbiosis podría existir, ¿no? Pongo varios ejemplos, pero bueno, me hace especial ilusión de contarte uno, que es el de las hormigas carpinteras, que no sé si has viajado alguna vez por Latinoamérica y has visto, pues bueno, esas autopistas de hormigas que llevan como una especie de hojas en el lomo cortadas. Pues estas hormigas lo que hacen es llevar estas hojas a su nido donde está un hongo. Entonces el hongo aprovecha todas estas hojitas que van dejando las hormigas para degradarlas y alimentarse, crecer y reproducirse. Mientras que la hormiga lo que está obteniendo, cultivando este hongo, porque lo que están haciendo es cultivarlo, es alimentarse de él, ¿no? Es una simbiosis muy estricta y de hecho ambos organismos necesitan uno del otro para sobrevivir. Pero la línea es muy fina, porque quiere decir, las hormigas no se están comiendo todo el hongo, sino que se comen solo parte del hongo para que siga viviendo el hongo, ¿no? Claro. Entonces, me gusta cómo relacionarlo un poco esto en el cultivo en la interacción que podríamos hacer los humanos con los hongos. Es decir, que los humanos, pues también cultivamos estos hongos y nos los llevamos a nuestro nido, como haría la hormiga, para obtener pues esa experiencia psicodélica y los hongos pues obtendrían una manera más de reproducirse mediante el cultivo de los hongos por parte de los humanos. A mí me pareció interesante porque también escuchando al doctor Huberman hablando de psilocibina, él hablaba de que es como muy curioso que justo el consumir, en este caso psilocibina, afecte de una forma tan directa a los receptores de serotonina de tipo 2A que comentabas, ¿no? Es como, y solo a esto, tan selectiva, ¿no? Él decía la palabra. Entonces es como, y al final la serotonina le llamamos como la hormona de la felicidad, ¿no? Es como, es tan directo a esto concreto que es como, está muy hecho para decir, ostras, esto no puede ser casualidad. O sea, no puede ser que se haya creado algo de forma aleatoria que afecte 100% a la hormona de la felicidad que tiene tantos posibles, puede causar tantos temas positivos para nuestro cerebro. Encaja ahí tan perfectamente la psilocibina con nuestros receptores, ¿no? Exacto. Entonces, por eso leí esta teoría y dije, cuidado. Y además es como que también hay otras especies, ¿no? De hongos, de otras relaciones de hongos con otras especies que utilizan psicodélicos como la psilocibina o la psilocibina o la cationina
para manipular el comportamiento de los animales, ¿sabes? Mm. Como, sí, o de las cigalas o también de otras hormigas, ¿no? Entonces, esto es como, vale, los hongos tienen toda una artillería psicodélica que la utilizan para su propio beneficio. Imagínate tú que a lo mejor los hongos psilocibios también estén utilizando... Nos están usando. Exactamente, ¿sabes? Nos estén usando, ¿sabes? Bueno, Qué buena, qué buena. sería interesante. Muy interesante y me gustaría unirlo al tema de la demonización de los psicodélicos, ¿no? Porque incluso yo te lo decía antes de empezar el podcast, digo, a mí no me importa que se me asocie a hablar de estos temas porque es que, literal, yo lo he estudiado muchísimo desde la parte más científica, ¿no? Me he leído, he investigado, he experimentado, etcétera, etcétera. Y como tú explicas bien en tu libro, es como el breakthrough, no sé cómo se llamaría en español, como el cambio o el descubrimiento probablemente más notorio de la, llamémosle psicología, tú lo usas otra palabra, si no me equivoco en el libro, de la psicoterapia, más notorio del siglo XXI. Es decir, o sea, hasta ahora, si no me equivoco, se usaban lo que en Estados Unidos se llama algo tipo SSRI, ¿no? Que son los supresores de recaptaciones de la serotonina. De la serotonina, los inhibidores, ¿no? Que son como el Prozac, ¿no? Por ejemplo, para que lo conozca la gente. Y esto, pues, te deja muchos efectos secundarios, ¿no? Pues te deja medio atontado, te baja el líbido, etcétera, etcétera. Y entonces es aquí en este momento donde... pues al final necesitamos una solución, porque es que probablemente las enfermedades mentales son las enfermedades más grandes en volumen del siglo XXI, por desgracia. Entonces, ¿por qué esta demonización? ¿De dónde viene todo? Para empezar, yo creo que es importante puntualizar, ¿no? Que ahora que has comentado esto del Prozac, ¿no? El hecho de que llevamos como muchos años en los cuales se está dando las mismas terapias para tratar las enfermedades mentales, ¿no? Y creo que es muy importante que haya un cambio de paradigma, ¿no? Y encontrar otros métodos para poder tratar esas enfermedades mentales. Y parece ser, como te he dicho antes, que los ensayos clínicos y los estudios están demostrando que realmente los psicodélicos podrían ser un buen tratamiento para tratar todas estas enfermedades mentales. El problema respecto a esta demonización que tú comentas, pues viene un poco más atrás en los años 60, cuando, por ejemplo, algunos personajes carismáticos de la época, como Timothy Leary, empezaron a darse cuenta, ¿no? del potencial terapéutico de estas sustancias. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, Timothy Leary es empezar a dar estas sustancias a sus alumnos o también hacer ensayos con gente cercana. Lo que sucedió es que en todas estas investigaciones se le fue un poco de madre a Timothy Leary y empezó como a ser perseguido incluso por la policía, por el Estado de Estados Unidos. Incluso quiero recordar que Nixon decía que era el personaje más peligroso de Estados Unidos, Timothy Leary. Con esto quiero decir es que ese mal uso o la mala responsabilidad de algunos personajes como Timothy Leary pues generó toda esa persecución, ¿no? de las drogas psicodélicas, ¿no? Y yo creo que era muy importante en este nuevo momento que estamos ahora empezando, en este renacimiento psicodélico, que los investigadores y los científicos pues que tengan una responsabilidad, ¿no? Para poder llevar estos fármacos al Sistema Nacional de Salud y que no se cometan los errores del pasado, ¿no? Aunque bueno, de hecho, ahora me viene a la cabeza que también en la Inquisición, ¿no? También perseguía, ¿no? Los psicodélicos, como que hemos vivido muchas persecuciones de estas sustancias, cuando a mí me parece what's wrong with us, ¿no? Porque ¿qué está pasando con nosotros, ¿no? O sea, no puede ser que estemos persiguiendo unas sustancias que realmente tienen un potencial tan terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, animo a que a los investigadores y psiquiatras y psicólogos que realmente me enfoquen bien la investigación y que no cometan los errores que cometió Timothy Leary, ¿no? ¿Y por qué crees que, por ejemplo, en este caso Nixon, ¿no? En aquel momento presidente de los Estados Unidos, quiso perseguir tanto pues, el uso de los psicodélicos? Bueno, pues posiblemente, como tú bien sabes, por lo que te ofrecen estos psicodélicos, ¿no? Esa manera de pensar, ¿no? Cuestionarse las cosas, hacer una crítica o un juicio de la sociedad, ¿no? Bien sabemos todos que a los políticos no les interesa, ¿no? Que la gente sea libre, que piense. Entonces, claro, pues como Timothy Leary promovía también en el ambiente de la contracultura y el movimiento hippie, a través, pues hacía que los psicodélicos realmente pues cambiara un poco la manera de entender de las personas o que se cuestionaran realmente su visión de las cosas, ¿no? Entonces realmente al Estado no le interesaba que las personas estuvieran despiertas y conscientes. Y de ahí esa persecución, ¿no? Persecución. Al final nos hemos centrado mucho en la parte de cómo, en este caso, en Estados Unidos, Nixon empezó a prohibir los psicodélicos, ¿no? Pero, de alguna manera, esto es algo
o sea, el consumo de psicodélicos que data de antes de Cristo. O sea, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de cómo empezó todo? Claro, por supuesto. Mira, a ver, los psicodélicos se están tomando desde hace centenares o miles de años. De hecho, una de las evidencias históricas más antiguas del consumo de hongos alucinógenos se basa en unas pinturas rupestres que hay en Tassili-n'Ajjer, que está en Algeria, que si la memoria no me falla datan del 7000 antes de Cristo. O sea, imagínate tú la cantidad de años que hace, y eso quiere decir que los hombres neandertales o el hombre primitivo ya estaba haciendo uso de estas sustancias. Por otro lado, también tenemos evidencias de que los aztecas también consumían estos hongos, porque había un fraile, un misionero, que cuando viajó a Latinoamérica con el tema de la conquista, pues documentó en unos escritos, que ahora no recuerdo bien el nombre, el uso de estos hongos por parte de los aztecas. Evidentemente, como todo el mundo sabe, pues fueron perseguidos y ahí se quedó un poco el asunto, ¿no? Entonces, posteriormente, Richard Evans Schultes, que fue el padre de la etnobotánica moderna, pues también documentó este uso de los hongos por parte de los aztecas. ¿Y qué pasó? Que estaban luego también Gordon Wasson y su mujer, Valentina Pavlona, que están interesados también en buscar cuál era, qué ofrecían los hongos a la humanidad a lo largo de la historia. Entonces se interesaron mucho en estos escritos de Richard Evans Schultes y se fueron a la Sierra Mazateca en busca de estos hongos alucinógenos que ya se habían como predocumentado antes por Richard Evans Schultes. Y curiosamente ahí Robert Watson, este banquero, encontró a una curandera que se llama María Sabina, la cual estaba ofrecía ceremonias de los niños santos, que como le gusta decirles, a la gente, ¿no? O sea, la gente no tomaba los hongos, sino que la María Sabina era la que tomaba los honguitos y a través de este estado de trance, entonces curaba a las personas. Entonces Gordon Watson se interesó muchísimo por el trabajo que hacía esta señora, la María Sabina, y es cuando le pidió a ver si podía consumir los hongos junto con ella. Dicen que primero se negó María Sabina, pero que bueno, al final Gordon Watson pues, le insistió y consiguió pues tomar estos hongos alucinógenos, ¿no? Y entonces publicó un artículo muy conocido en la revista Life alrededor del 1953, si no recuerdo mal, y ahí es cuando se dio a conocer a todo el mundo, ¿no? Pues realmente el uso ceremonial o el uso de los hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Y claro, y entonces, ¿qué pasó en este momento? ¿No? Pues que realmente tenemos que imaginarnos que estamos en un contexto, en los años 60 más o menos, en los cuales pues estaba todo el movimiento hippie, ¿no? El movimiento de la contracultura, la guerra del Vietnam. ¿Qué es lo que pasó? Pues que todo ese grupo esos grupos de gente hippie, pues se cogieron un autobús y se fueron a la Sierra Mazateca para experimentar con estos hongos alucinógenos. Y lamentablemente pues se hizo como todo muy global, ¿no? Y incluso dijeron que llegaron los tanques y todo a la Sierra Mazateca para impedir realmente que fuera tanta gente, como que colapsó el pueblito por el hecho de que había mucha gente ahí consumiendo los honguitos. Entonces claro, se hizo tan famoso y tanto conocer que al final María Sabina, la pobre mujer que lo único que hacía era trabajar con los honguitos de manera así ceremonial para cuidar a los pacientes, pues fue como incluso expulsada del pueblo, ¿no? Porque a la gente no le gustaba que hubiera venido tantos turistas y es como, en parte está bien, ¿no? El hecho de que Gordon Watson hiciera esa publicación, ¿no? Porque estamos hoy aquí hablando tú y yo y mucha gente pues tiene ahora acceso a esta medicina y se ha dado a conocer a todo el mundo, pero por otra parte, ¿no? Es como un arma de doble filo porque generó, por ejemplo, a María Sabina que la expulsaran del pueblo, también ha hecho ahora que Gualda de Jiménez esté súper globalizada y que lo único que la gente va ahí simplemente para tomar honguitos, ¿sabes? Y es como que juntamente con el hospedaje ya te están dando los hongos, ¿no? Es como que se ha perdido ahí un poco. Muy comercial, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, es una pena también lo que ha pasado ahí en Gualda de Jiménez, pero bueno, en parte contento también del viaje de Gordon Watson para poder enseñar a todo el mundo pues, ese potencial, ¿no? de los psicodélicos a día de hoy. Qué interesante. Me encanta esta historia y ya digo, preparando el podcast he entrado muchísimo en el rabbit hole de ir investigando sobre el tema, aprendiendo y veía y leía sobre figuras, bueno, vi que por ejemplo Jordan Peterson habla mucho del tema, después conocí más sobre Terence McKenna, que me gustaría que si lo puedes mencionar incluso, y en una conferencia que da Jordan Peterson sobre el tema, habla un poco de que incluso hay un libro
donde se cuenta con evidencias que, por ejemplo, las escrituras sagradas del hinduismo es muy probable que se escribieran, bueno, es muy probable, no, creo que lo dice como seguro, que se escribieron bajo los efectos de psicodélicos. Y es que es normal. Ya vemos que muchas veces, incluso en películas, etcétera, etcétera, normalmente los sabios, antes de entrar en trance, ¿no? Bebían un líquido o tomaban una serie de cosas para conectar con lo que ellos decían, pues que era pues un plano superior, ¿no? ¿Quién fue Terence McKenna? Terence McKenna fue un filósofo, escritor, etnobotánico, que entre muchas otras cosas postuló una teoría que me parece muy interesante, que es la teoría de Stone Ape Theory, que es la teoría del mono drogado, en la cual pues explica un poco el hecho de que el consumo de los hongos psilocibios podría haber sido la clave, ¿no?, para que ese hombre primitivo desarrollara la conciencia actual que tenemos los hombres primitivos. Los hombres modernos. Es decir, que el consumo de hongos alucinógenos te daba unas capacidades adaptativas, ¿no?, evolutivas, que te daban una ventaja respecto a los otros. Entonces, aquellas personas que consumían hongos eran aquellas personas que tenían también una mejor capacidad visioespacial y tenían mayores habilidades para cazar, entre otras cosas, ¿no? Además, pues que tenían un poco más de cognición de lenguaje, por decirlo de una forma, que luego ha sido desarrollándose a lo que vendría a ser la conciencia. Es decir, que el consumo de los hongos psilocibios ha sido la clave para tener conciencia a día de hoy los hombres modernos. Esta teoría a mí me vuela la cabeza. A mí me vuela la cabeza también. Porque yo esta teoría la vi por primera vez en el documental de Fantastic Fungi, que hablan de ella también. Que ya digo que os recomiendo verlo, está en Netflix y es una obra de arte, como está aparte producido. Y claro, o sea, lo que quieren decir es que casi el eslabón perdido, no se sabe muy bien, ¿no?, cómo hubo este paso, ¿no?, desde pues el hombre de las cavernas al Homo sapiens, ¿no?, que ya pensaba, se erguía, tenía un intelecto de un punto superior, ¿no? Nada que ver con los monos, pues que bueno, que por ser un animal suficientemente inteligente y en algunas cosas son más inteligentes que nosotros, pero ya me entiendes, ¿no? Pero entonces dicen que este paso pues pudo pasar, en este caso, porque empezaban a tomar hongos, pues los monos en este caso, y entonces generaron pues un desarrollo cerebral pues muy superior a los que no lo tomaban, ¿no? Correcto. Y de hecho hay bastantes evidencias, ¿no?, posteriormente, que parece ser que esta teoría de Terence McKenna tal vez no era tan descabellada. De hecho, se dice que justo los lóbulos parietales del cerebro del hombre primitivo respecto al hombre moderno son aquellos que más han tenido mayores diferencias han tenido. Es decir, que el hombre moderno tiene los lóbulos parietales mucho más agrandados que el hombre primitivo. ¿Qué sucede? Que hay en estas zonas del precunio. Pues curiosamente, en estas zonas parietales, curiosamente lo que hay es el precunio, que es una zona del cerebro que realmente está muy involucrada en los procesos evolutivos y también en los procesos metacognitivos, en los procesos de autoconciencia. Entonces, claro, justamente si es esta zona la que ha habido tanta diferencia entre el hombre primitivo y el hombre moderno, podría ser que realmente estos cambios en el tamaño sean debidos precisamente al hecho de ingerir hongos en los hombres primitivos, ¿no? Además que la psilocibina en este caso también es responsable de la mayor conectividad cerebral, también genera neurogénesis, la cual podría haber sido la causa, ¿no?, de este incremento también en la zona del precunio o de los lóbulos parietales, ¿no? Vamos a esto al detalle, porque hemos estado hablando mucho de psicodélicos, has mencionado la historia de los psicodélicos y de los hongos también en este caso, pero ¿cómo afecta la psilocibina al cerebro? Claro, la psilocibina tiene una estructura muy parecida a la serotonina, de manera que los receptores de la psilocibina son los 5-HT2A, que son también receptores de la serotonina. Entonces, lo que hace la psilocibina al interaccionar con estos receptores es generar, pues, dentro de los lóbulos, por ejemplo, la visión, lo que te genera es esta experiencia psicodélica o de colores o de pinta que le llaman, ¿no? Y de ahí pues las visiones que uno puede tener al tomar honguitos o psilocibios. Además, pues bueno, se dice que la psilocibina lo que hace es inhibir la red neuronal por defecto. Esta red es conocida por decirle la red del yo, porque es una red que está muy activa en los procesos metacognitivos, es decir, cuando pensamos de nosotros mismos
o, por ejemplo, en personas que tienen depresión, pues tienen como un pensamiento muy rígido, ¿no? Entonces, esto está fortaleciendo esta red neuronal del yo, ¿no? La red neuronal por defecto. Pues la psilocibina lo que hace precisamente es inhibir esta red neuronal por defecto, de manera que permite como un abanico, ¿no?, terapéutico ahí, al hacer que estas redes que son tan rígidas sean más laxas, y desde ahí podemos como empezar a construir, ¿no?, un nuevo individuo, ¿no?, un nuevo yo, un nuevo pensamiento, ¿no? Pues claro, las personas depresivas muy habitualmente es como se identifican mucho, ¿no?, en el pensamiento de no me quieren, yo no valgo, ¿no? Entonces, esos son ellos, ¿no? Entonces tienen muy rígido esa idea, ¿no? Entonces, mediante la psilocibina podemos romper este esquema, ¿no?, de yo no valgo, y desde ahí pues empezar la terapia, ¿no? Esto es uno de los mecanismos también de la psilocibina para tratar la depresión que se está estudiando ahora. ¿Y podrías contar un poco si tienes en mente algo de evidencias científicas que respalden, pues en este caso, el uso de psilocibina? Si se han hecho estudios, has mencionado en Barcelona se está haciendo uno, pero si no me equivoco, la universidad como más famosa del tema es la Johns Hopkins University. ¿Puedes contarnos cosas sobre...? Claro. Porque, claro, mucha gente... Yo muchas veces que he hablado del tema, como aquel que dice conversación de cuñado pues en un bar, ¿no? A mí muchas veces me había faltado el respaldo un poco más científico, ¿no? Porque muchas veces los hongos se han asociado a ocio, ¿no? Porque yo creo que por culpa mucho de Ámsterdam, ¿no? Que mucha gente decía, no, porque me voy a Ámsterdam y voy a tomar hongos o lo que sea, ¿no? Entonces... no, o sea, es un tema serio, ¿no? De terapia tú estás hablando, ¿no? Correcto. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, hay un estudio a mí que me gusta mucho de Robin Carhart Harris, del Imperial College de Londres, en el que demuestra precisamente que la psilocibina lo que está haciendo es generar una mayor conectividad entre las diferentes áreas del cerebro. Y esto se liga un poco con lo que decía de la desinhibición de la red neuronal por defecto. Es decir, la psilocibina al final lo que te hace es conectar con otros hemisferios del cerebro, hacer que el cerebro sea más plástico, y en lugar de estar rígidos en un pensamiento y en una idea, ¿no?, pues te permite pues esa conectividad con otras áreas del cerebro, y ahí es donde empieza realmente la sanación, por decirlo de una forma. Y de hecho en este artículo es muy curioso porque hay como una imagen muy, muy gráfica, muy clara, que circula mucho por internet, en la que se ve como una imagen del placebo y otra de la psilocibina. Entonces, en el del placebo se ve como pocas redes neuronales interconectadas, mientras que en la de la psilocibina se ve como todo un mapa, ¿no?, en el cual hay una gran conectividad entre las diferentes áreas del cerebro. Y además, muy recientemente, creo que fue en julio de este año, también se demostró, se publicó un artículo en la revista Nature, en la que se demostraba también cómo esta red neuronal por defecto se desestabilizaba con el uso de la psilocibina. Y de hecho, las personas que tenían los ojos cerrados mientras hacían la sesión, pues aún desestabilizaban más esta red neuronal por defecto. Es decir, que, por ejemplo, si tú estás en una sesión, estás tomando hongos alucinógenos y tienes los ojos cerrados, pues tendrás como un proceso más sanador, más introspectivo, que va a permitir más desestabilizar esta red. Mientras que si abres los ojos y estás como atento a los estímulos de fuera, el efecto era menor de esta desestabilización de la red neuronal por defecto. O sea que ya tenemos como dos artículos muy importantes y están demostrando realmente hacia dónde es, ¿no?, la diana de la psilocibina, que sobre todo es hacia esta red neuronal por defecto, porque es una red la cual tiene muchos receptores HT2A de la serotonina. Y cuando leía de esto, bueno, ¿este sería el concepto que le llaman neuroplasticidad o sería una cosa diferente? Sería diferente. Sí que es verdad que también la psilocibina tiene esta parte de neuroplasticidad, porque también genera neurogénesis en su pequeña medida, es decir, generación de nuevas neuronas, y desde ahí pues también permite también el hecho de generar nuevos patrones, ¿no?, al generarse nuevas neuronas. ¿Nos puedes explicar cómo de tóxica es la psilocibina comparado con otras sustancias? La verdad es que la psilocibina es de las sustancias más inocuas y menos tóxicas que hay. De hecho, como tú dices, hay una gráfica así que es muy, muy típica de un artículo, ¿no?, que te demuestra realmente la poca toxicidad que tiene la psilocibina. Y de hecho, en estos ensayos clínicos que se han hecho, que todos los ensayos clínicos antes de pasar a fase clínica con pacientes, se tienen que hacer ensayos de toxicidad. Y realmente es que la dosis letal es súper alta, es decir, necesitas mucha cantidad de psilocibina para realmente matar a una persona. Evidentemente, siempre hay dosis letal porque la dosis hace el veneno, ¿no? Pero realmente la psilocibina es que es extremadamente inocua. Entonces, me sorprende, ¿no?, que aún esté en la lista 1 de sustancias controladas, ¿no?, porque al final esta lista se basa en función de la toxicidad de estas sustancias y del uso clínico que puedan tener.
Entonces, como bien sabes, pues la psilocibina sigue estando en esta lista cuando realmente es cero tóxica, cero no, o es muy poco tóxica, y se está demostrando tanto en artículos y en ensayos clínicos que realmente tiene un potencial terapéutico increíble. Entonces, me sorprende. Y cuando veíamos esta lista, que a ver si la podemos poner aquí en pantalla durante el podcast para que la veáis, pero se veía un gráfico, ¿no? que te decía, por ejemplo, que el tabaco, el alcohol y otras sustancias que probablemente el 90% de las personas que nos están viendo o las toman a diario o las han tomado alguna vez, son muchísimo más tóxicas que en este caso que la psilocibina, que está como más demonizada, ¿no? Sin duda, el alcohol es extremadamente tóxico. Al final es que te está generando una toxicidad en el cerebro y en el hígado increíble, mientras que la psilocibina no tiene estos efectos. Después veía otra que era de daño a la sociedad. Claro. ¿No? ¿Esta la has visto? Sí, también. Como el alcohol, ¿no? Por ejemplo, puede generar accidentes de tráfico, ¿no? Maltratamientos domésticos. Y sin embargo, es que todos los psicodélicos es todo lo contrario, ¿no? Lo que te están haciendo los psicodélicos es precisamente empatizar con la sociedad, ¿no? La humildad, ¿no? Todo lo contrario a lo que te están haciendo, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la cocaína, ¿no? Que además todas estas sustancias como que te hacen como un efecto túnel, ¿no? Que te cierran ahí en tu visión, ¿no? En tu paradigma y en tu ego. Mientras que psilocibina o psicodélicos te amplían, ¿no? Ese horizonte, ¿no? Te permiten ir un poco más allá, ¿no? De quién eres tú, ¿no? Como ir a esas partes más internas de ti mismo y aprender, redescubrirte. Esto es muy interesante porque, ya digo, muchas veces tú le comentas a alguien de calle, ostras, tomé psilocibina, ¿no? Y te dicen, ¡buah, estás muy loco, tal de esto! Y después te dice, ¿y tú qué hiciste ayer? Bueno, pues me fui de fiesta y me tomé 16 cubatas. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Totalmente. O sea, ¿qué he aceptado? ¿Y tú qué hiciste ayer, hoy y mañana? Bueno, yo fumo 2 paquetes al día. O 3 cigarros al día. Sí, es curioso como hay algunas cosas tan súper normalizadas, ¿no? Y otras cosas que no, pero que todo viene al final de un no saber, ¿no? De la ignorancia de la gente, ¿no? Y también entiendo yo, de toda la cultura que hay detrás de estas sustancias, también que son legales, ¿no? Entonces, como supongo que pensamos, como son legales, son buenas, puedo consumirlos. Si es ilegal, entonces no. Un despropósito, yo creo, pero bueno. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, de las cosas que tenía como escritas, pues tenía el punto de la toxicidad, tenía el punto del daño a la sociedad y después también estaba la parte de adicción. ¿Nos puedes hablar de si en este caso genera adicción? En absoluto. O sea, realmente es todo lo opuesto, genera aversión, que se dice. Es decir, tú una vez has hecho una terapia con psicodélico o has tomado de forma recreativa algún psicodélico, en especial LSD o psilocibina, te genera aversión. Es decir, que no te apetece tomar más. Sin embargo, es como que tú cuando hablas así haces pedagogía en la calle o con la familia, siempre echan en cara, ¿no? El hecho, no, pero son adictivas, ¿no? Te van a enganchar. Y es completamente opuesto, ¿no? Hay como una falta de información real hacia estas sustancias, ¿no? Y aún te diré más, no únicamente no son adictivas, sino que al contrario, ayudan a las adicciones, ¿no? Hay muchos estudios y realmente que están demostrando cómo la psilocibina va muy bien para desengancharse del tabaco. O sea, que más bien al contrario, o sea, te ayudan a desengancharte de malos hábitos. El siguiente punto que hablabas en el libro, que me gustó mucho, se titula ¿Los grandes olvidados o pequeños salvadores? Y hace la pregunta, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿son los hongos la base de la vida? A ver, no sé si la base de la vida, ¿no? Porque hay muchos factores realmente que influyen en la base de la vida, pero sí es verdad que se encuentran en el eslabón más bajo, ¿no? De la pirámide alimenticia o trófica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los grandes descomponedores del planeta. Y es evidente que si no hay estos descomponedores, la materia vegetal o la materia orgánica no se descompone y por lo tanto la energía almacenada en esta materia vegetal no pasaría a los estamentos superiores, ¿no? Y esta energía no circularía hacia nosotros. Por lo tanto, son extremadamente importantes, ¿no? Los hongos en este fin de biodegradar y de reciclar los nutrientes. Además el papel de bioremediación que tienen los hongos, ¿no? Que realmente tienen un papel importantísimo en la bioremediación. ¿Por qué? Pues tenemos que pensar que tienen un arsenal de enzimas que han estado como trabajando y perfeccionando a lo largo de miles de años para poder degradar prácticamente cualquier cosa. Es decir, si tú enseñas a un hongo a que degrade el plástico o residuos nucleares, pues al final va a acabar incorporando pues, esa sustancia, degradar en su menú, ¿sabes? En su arsenal químico, ¿no? Porque tienen esa capacidad también muy adaptativa, ¿sabes? Como, vale, tengo este alimento, pues voy a producir las enzimas necesarias para degradar este alimento, plástico, residuos, para poderlo digerir e incorporarlo en mi dieta.
en esto vengo de que pueden ser grandes salvadores, ¿no? Si realmente los entrenamos, ¿no? Para que puedan degradar petróleo, plástico y residuos, ¿no? ¿Algún ejemplo, por ejemplo, que tengas en mente? Sí, hay un ejemplo interesante que ya se está realizando a día de hoy, que es la degradación de un pequeño plástico que tienen los pañales mediante la seta ostra, Pleurotus ostreatus. Entonces la idea está en cómo tú echas ahí el micelio, que venía a ser pues la masa del tejido blanquinoso del hongo, y el hongo se va alimentando de estos pañales, y luego podrías comerte la seta ostra que te aparece ahí de los pañales. Es un win-win. Ostras, es fuerte, ¿eh? Sí, O sea, pensar que la seta se ha comido pañales y luego te la puedes comer y no sería tóxica y sabría incluso bien. Sí, totalmente. Es fuerte. Sí, O sea, no lo había pensado. La verdad que no te iba a preguntar esto porque no se me habría pasado nunca por la cabeza. Interesante. Bueno, también tenemos ejemplos de bioremediación de residuos. También una especie psicoactiva como es Psilocybes azurescens. Se ha visto que es capaz de degradar un material radioactivo o un material tóxico que usaba Saddam Hussein, no recuerdo el nombre, un DMT o algo así. Y bueno, se vio también que podía degradar esta sustancia tóxica, entre muchos otros ejemplos de bioremediación que hay. Sí, en el documental de Fantastic Fungi podías ver también algunos casos que veían que podían replicar cómo sería la distribución perfecta de las líneas de metro de Japón. Sí, exacto. Había casos que la verdad me volaron la cabeza. Me pareció súper interesante. Pero al final sí que la gran pregunta es, vale, estamos diciendo muchas cosas positivas sobre los hongos en este caso, pero ¿es la psilocibina para todo el mundo? A ver, evidentemente no es para todo el mundo. Sobre todo hay los típicos puntos desaconsejables, que sería para embarazadas, pues desaconsejadísimo. También a lo mejor para menores tampoco. Yo creo que hay que tener ya a lo mejor una edad, tener el cerebro relativamente formado, digamos 25 años, para poder tomar estas sustancias. Y luego, más allá de embarazos y edad, pues evidentemente también personas que tienen antecedentes familiares con esquizofrenia o trastorno bipolar es extremadamente desaconsejable. Incluso para personas sanas, pues en función de si lo toman en un entorno no controlado, sin tener en cuenta pues la intención o el set and setting, pues tampoco sería aconsejable, ¿no? Porque de alguna manera esto es a mí lo que me cuesta más como de que me entre en la cabeza, porque de alguna manera sí que la psilocibina es ideal para ciertas enfermedades mentales, ¿no? Para, por ejemplo, decíamos la depresión, incluso la anorexia, el dejar alguna adicción, el estrés postraumático, ¿no? Pero a la vez, dependiendo de qué enfermedad mental o tengas predisposición de tener, como puede ser esquizofrenia, no es bueno o no se recomienda tomar. Es un tema, sí. De hecho, en lo de ensayos clínicos, yo de hecho trabajé de coordinador de un ensayo clínico para tratar la depresión con psilocibina, de Compass Pathway, y ahí uno de los criterios de exclusión de los pacientes era pues si tenían también pues trastorno de bipolaridad, estrés postraumático incluso. Entonces, claro, muchas depresiones también van ligadas a estos factores de enfermedades, entonces se excluían, ¿no? Entonces es como un poco raro, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que muchas personas que a lo mejor necesitan esta terapia también están excluidas precisamente porque tienen este trastorno bipolar, ¿no? No sé si iba muy bien por aquí lo que preguntabas. Sí. Eso ya digo, es el tema que normalmente a mí como me cuesta más porque digo, ostras, ¿cómo puede ser que vaya muy bien para unas pero para otras no? Entonces, ¿cómo sé yo si yo no sabía que mi abuelo, yo qué sé, tenía principios de esquizofrenia o tal, entonces puede ser peligroso para mí? Claro, también hay que tener en cuenta que en estos ensayos clínicos está el ambiente muy controlado, ¿no? Es decir, que se están cuidando todas las variables, el paciente está muy cuidado, hay una enfermera, con lo cual se reduce exponencialmente el riesgo de tener un episodio negativo o un mal viaje, como se entendería. Ya. Y entonces, para el subset de personas que en este caso sí que la psilocibina les puede ayudar en su vida, ¿cuáles serían los consejos? O un poco también explicar cómo es un viaje, cuánto dura, cuánto es la dosis que se ha estudiado en todos estos estudios. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? En cuanto a las condiciones o tips antes de tomar un psicodélico, está lo que se conoce que se dice mucho que es un trending topic, que es el set and setting, que vendría a ser cuidar el espacio en el que estás, como tener un ambiente que esté tranquilo, safe,
Y luego el set, ¿no? Que sería cómo estás contigo mismo, ¿no? Como tomarte un momento en el que estés bien, sin miedo, sin ansiedad, que no tengas muchas preocupaciones en la cabeza. Luego también me gusta también añadir el confiar, ¿no? En confiar un poco en la medicina y en el proceso, ¿no? Que incluso si ves demonios o ves algo que es desagradable, es porque lo tienes que ver, ¿no? Y que no le ofrezcas resistencia a este viaje, sino lo que tiene que ser será. Y de hecho, algo que me gusta muy mucho de los hongos, o que pienso yo, es que nunca te van a dar más de lo que tú puedes soportar, ¿no? Mientras que a lo mejor algún otro psicodélico, LSD o ayahuasca, a lo mejor sí que te aprietan un poco más, por decirlo de otra forma, ¿no? En cambio, los honguitos tienen esa peculiaridad de sacar también tu niño interior, ¿no? Como son más te cuidan un poco más, es más cálido, ¿no? Y luego me preguntabas también, perdona. Sí, pues por ejemplo, has empezado por el set and setting, que me parece súper interesante. ¿Qué otros consejos, por ejemplo, si en el caso de tomar, o sea, en este caso, psilocibina, pues normalmente cuáles son las dosis que se han estudiado, cómo prepararse, por ejemplo, he leído mucho de si con música o sin música, ojos abiertos, ojos cerrados. ¿Nos puedes contar un poco más sobre todo esto? Sobre el tema de la dosis, claro, depende mucho también de la variedad que estés tomando, ¿no? Porque imagínate tú, hay hongos, por ejemplo, que tienen un 4% de psilocibina, mientras que otros tienen un 1%, o sea, es 4 veces más. Pero bueno, esos son en el caso extremo. La mayoría de los hongos psilocibios tendrán un 1% o 2% de psilocibina y se recomienda entre 1,5 gramos o 2 para un viaje suave medio. Y si ya quieres tener una experiencia un poco más mística o trascendental, entonces ya pasar de los 3 o a los 5 gramos, que los 5 gramos es lo que se conoce como la dosis heroica. Y luego en el tema de tomarlo, pues bueno, cada uno supongo que tiene sus peculiaridades y sus manías, ¿no? Pero lo que se hace habitualmente en los ensayos clínicos para evitar el ruido de fondo, ¿no? El ruido exterior, es utilizar antifaces y unos auriculares con una música para que eso te centralice, te hace un poco de focus también en el viaje. De hecho, también es muy curioso como en función de la música que uno se pone, también pues puede tener unas visiones o puede tener una experiencia muy distinta, ¿no? Y de hecho también lo que comentaba antes, ¿no? Que en este artículo que salió ahora en julio de este año, se decía que si tenías los ojos cerrados el viaje era mucho más introspectivo, ¿no? Y que había mucho más potencial y mucho más trabajo en este tipo de viajes. Yo por eso también prefiero también tomarlos, en mi caso, con los ojos cerrados para entrar en esas profundidades, ¿no? Aún así, bueno, también es importante hablar el tema lúdico, ¿no? Porque al final está muy bien los ensayos clínicos, pero bueno, yo también soy defensor de que se puedan tomar estas sustancias de forma lúdica. Ni mucho menos digo ni mezclarlo con alcohol en discotecas, pero sí en una reunión de amigos, ¿no? Y disfrutar también de esa experiencia. Es decir, no hay que estar mal tampoco, ¿no? Para realmente tomarlo, pues en disfrutar de los psicodélicos, de lo que aprendes, ¿no? También de sacar ese niño interior que te dan los hongos de esta forma lúdica, ¿no? Lo que comentabas un poco de que el veneno al final está en la dosis, ¿no? En todo en la vida prácticamente. ¿No? Exacto. Sí. Y en el sentido de la música, por ejemplo, yo estuve investigando sobre una lista que tenía la Johns Hopkins University que me parece súper interesante, ¿no? Porque es como le dicen, o sea, el artículo yo lo descubrí por la BBC o así, un periódico americano que decía existe la lista de música perfecta para la psilocibina, se llamaba así el artículo, y te explicaba pues que era una lista perfecta que empieza con música, yo la he experimentado, digamos, y empieza con música como muy tranquila, un poco más casi ópera, etcétera, etcétera. Después pasa por una fase más casi tribal, con un poco más de percusión, como de tambores, etcétera, etcétera. Y después al final vuelve a cosas más bonitas. Me acuerdo que acaba, si no me equivoco, con la canción de What a Wonderful Life. Y es como una lista como perfecta. ¿Por qué esto? ¿Cuánto dura un viaje? ¿Cuánto de intenso es? Cuéntanos más, por favor. Soy consciente de esta playlist que dices, pero no he tenido el gusto de escucharla, pero que sí me han hablado mucho de esta playlist, como que es la playlist para los hongos psilocíbios. Yo soy más de hacerme yo mi propia lista, ¿sabes? Con las músicas que a mí me gustan. Y sí que creo que es importante, ¿no? Como que haya un recorrido también así musical, ¿no? Como intentar
sincronizar el viaje psicodélico con la música. Entonces, claro, para hacer esta sincronización tienes que saber cuánto dura el viaje, ¿no? Que más o menos, pues el viaje de los hongos psilocibios vendría a ser de 4 horas, lo cual también a nivel terapéutico está muy bien porque te permite hacer una sesión en 4 horas respecto a otras sustancias como el LSD que son 8 o 6-8, la mescalina que son 14, ¿no? Entonces, lo bueno de la psilocibina es eso, que al ser 4 horas, pues puedes también manejar a nivel clínico esta sustancia. En relación a lo de la música que me preguntabas o al tiempo de duración de la psilocibina, el pico básicamente viene a ser a las 2 horas. Entonces se recomienda, ¿no? Pues como que empiece así como un poco más suave la musiquita, ¿no? Entonces ahí en el pico a lo mejor esa parte más tribal, ¿no? Más orgánica, que también es hacia donde te llevan los hongos, y luego ya bajar a una música un poco más relajada, ¿no? En el final del viaje. Pero bueno, eso ya cada uno... Yo animo a la gente que se haga su propia playlist, la verdad. Que experimente, ¿no? Y antes has mencionado un concepto que se llama dosis heroica, ¿no? Heroic dose. ¿Qué es esto? Y la gente que lo ha experimentado, ¿qué puede vivir con una dosis heroica? Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. La dosis heroica es una dosis que implementó Terence McKenna, del que hemos hablado antes, que consiste en tomarse 5 gramos de psilocibina, lo cual ya es una cantidad considerable. E incluso se puede decir que en este tipo de dosis son incluso más fuertes, ¿no? Puedes tener un viaje incluso más potente que con otros psicodélicos, como a lo mejor la ayahuasca, que la gente la tiene como un poco más, le tiene un poco más de respeto, que hay que tenerle a todas las sustancias, obviamente. Pero se dice que con esta cantidad de 5 gramos, pues realmente puedes trascender a lugares interesantes, ¿no? Y tener esa experiencia mística que muchos buscan con los psicodélicos. ¿Qué es esto de la experiencia mística? La experiencia mística es un concepto bastante difícil de explicar, ¿no? Pero se podría decir como que es aquel estado en el que tú te encuentras en un... Es una pregunta profunda. Sí, es una pregunta difícil. Sí, no es nada fácil. O sea, veamos... Te la voy a retornar. Va, me la retornas. ¿Qué es para ti la experiencia mística? Chico listo, ¿eh? Aquí me hace la del boomerang. A ver, yo he experimentado en este caso, con psilocibina y sí, o sea, yo he tenido experiencias, yo lo he hecho siempre, en este caso, con ojos cerrados y con música, o sea, con la lista esta que comentábamos de John Hopkins. Y para mí sí me da la sensación que yo lo he intentado hacer muy, como hago yo siempre las cosas, como muy medido, con un objetivo muy introspectivo, en este caso no recreativo, ha sido como mi objetivo, ¿no? Pero entonces, pues yo he mirado muy bien pues, la dosis en este caso, he mirado muy bien pues esto, pues lo que decías del set and setting, el set un poco el tener como un propósito para lo que vas a trabajar, y el setting es esto, estar cómodo, en un sitio que me siento tranquilo, que no hay ruido externo, que la temperatura está como yo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí las experiencias estas más divinas han sido el entender cosas que son lógicas. O sea, podríamos decir que son lógicas, pero lo ves desde una perspectiva. Claro, la experiencia mística no es nada lógica, a mi punto de vista, ¿no? Sino que se escapa un poco del lenguaje, y que el lenguaje es tan limitado para explicar lo que es la experiencia mística que es muy difícil ponerle palabras a mi entender, ¿no? Sí, muy de acuerdo. O sea, yo en general, lo que vivía era como cosas que yo mismo me respondo de una forma muy sencilla de entender y son lógicas. Es como si yo ahora te dijera, has de beber más agua. Y es como, vale, me lo han dicho 1000 veces. Pero cuando te lo dices tú mismo y me di cuenta de que teníamos que beber más agua. Vale, estoy de acuerdo. Entonces, entiendo lo que quieres decir. Es como lo mismo, pero lo ves desde un plano diferente, no sé cómo decirlo. Clarividencia le llamaría yo, ¿no? Como que tienes realmente esa certeza de que tienes que beber más agua. Sí, lo tienes claro. No sabes por qué, pero lo tienes claro. Y entonces, y cuando llegas un poco más al punto este más místico o más divino, es como que empiezas a pensar más en preguntas trascendentales. Y 2, yo en mi caso, por ejemplo,
pues, entre comillas, entiendes, pues, qué es para ti el concepto, el propósito de la vida, cosas más trascendentales, o incluso qué es Dios para ti, ¿no? Entonces, en este qué es Dios para mí, por ejemplo, yo llegué a una reflexión, pues que empecé a pensar mucho de que yo la verdad que no soy cristiano, o sea, no creo en una religión convencional. En otro podcast explicaba que creo más en el Dios de Spinoza, del filósofo, que dice pues, que todos tenemos parte de Dios y es como el conjunto de todo junto es Dios, ¿no? Entonces me encanta. Y entonces, quizá influenciado por este tipo de libros que estaba leyendo en aquel momento, pero empecé a pensar mucho que Dios es quien crea. ¿No? Al final por eso le llaman el creador, ¿no? Y entonces, relacionado con este concepto de Dios es quien crea, mi propósito de vida debería ser crear. Y entonces la gente que está más cercana a Dios es quien crea más, ¿no? Y puedes crear de muchas maneras. Puedes crear teniendo hijos, puedes crear haciendo arte, puedes crear montando empresas, ¿no? Haciendo hongos también. Puedes crear cultivando tus hongos, como explica tu libro, ¿no? Entonces al final, un poco me di como cuenta que, ya digo, explicado así, es como muy lógico y no tiene mucha más trascendencia que esto, pero que al final, si yo quiero estar más cerca del concepto que para mí en mi cabeza sea Dios, tengo que crear. Y entonces, pues hacer lo que... O sea, focalizar mi vida en lo que pueda crear más, con más impacto positivo para la sociedad, es lo mejor que puedo hacer el resto de mi vida, ¿no? Entonces, para mí esto podcast, fue... ¿no? Sí, pero pues, bueno, hablar de este tema, que ya digo que mucha gente... pues no habla por el miedo a decir, ostras, no, es que no está bien visto, es que no tal, pues digo, a mí me parece que estamos evolucionando en la vida, que todo, como tú dices, con respeto, bien hecho, estudiando el porqué de las cosas, tiene mucho, mucho sentido, y que al final también cuestionándonos estereotipos del pasado, ¿no? El ejemplo que decía antes de me tomo 5 cubatas cuando salgo de fiesta, está de puta madre, y hago un viaje de psilocibina controlado, con los ojos cerrados, con música, intentando preguntarme un propósito a mí mismo, estás loco, ¿no? Con el dedo, sí. Sí. Entonces, para mí esto sería... Ya, yo no he dicho una definición cerrada de divinidad, pero he dicho mi experiencia propia. En relación al tema de la experiencia mística, me ha venido a la cabeza que podría ser como contactar con la divinidad. Y de ahí me ha venido también a la cabeza un libro de Brian Manarescu, creo que se pronuncia así, que se titula Las llaves de la inmortalidad. En este libro, este autor como que estudia cómo los enteógenos han podido influenciar en las religiones del pasado, ¿no? Y como que demuestra, ¿no? Empieza a teorizar, ¿no? Que posiblemente las civilizaciones antiguas, la romana y la griega sobre todo, pues usaban estos enteógenos para conectar con Dios, ¿no? Y de esta forma pues trascender y contactar con lo divino. E incluso llega a decir que a lo mejor Jesús era un dealer, ¿sabes? Es decir, que lo que hacía era pues envenenar ahí el vino con plantitas de la última cena, ¿no? Y que a lo mejor estas plantitas o hongos pues era lo que hacía que la gente trascendiera, ¿no? Y contactara con lo divino, ¿no? Y es curioso como... también es que encaja, ¿no? Porque en esa época realmente el vino también se añadían como suplementos de plantas y tal, como era típico, ¿no? Como suplementarlo con otras cosas. Entonces, posiblemente tal vez Jesús sí que envenenó, o el sacramento, ¿no? Era lo que realmente era un psicodélico, ¿no? Y que a través de esa embriaguez pues contactaban con lo divino y tenían esa experiencia mística. Y de ahí que a lo mejor el origen del cristianismo y de muchas religiones se base precisamente en la toma de psicodélicos. Esto sí que sería una teoría y no habría evidencias. No hay evidencias, ¿verdad? no. Bueno. Toda una teoría, pero bueno. Una teoría curiosa. Es interesante porque Brian, el autor del libro, nunca ha tomado psicodélicos, ¿no? Para no sesgar su teoría o su investigación, ¿no? Con los psicodélicos, sino que realmente, bueno, no hay hechos empíricos, ¿no? Pero sí que hay como pequeñas pruebas, ¿no? Indicios que a lo mejor pues sí que podrían demostrar al menos que el origen de las civilizaciones o las religiones sí que se fundamentan en los psicodélicos. Que Jesús era un dealer, evidentemente no hay pruebas de ello. Pero de alguna manera, si la Iglesia sabe que los psicodélicos de alguna manera te hacen conectar con la divinidad, de alguna manera, ¿no deberían querer que la gente pueda experimentar con ellos? Eso mismo me pregunto yo, la verdad.
Pero yo supongo que al final lo que hablamos antes, ¿no? Que también los psicodélicos o los enteógenos te permiten como preguntarte, cuestionarse cosas, ¿no? Y al final a la religión o a los estamentos superiores, gobiernos, les interesa, ¿no? Pues población que sea obediente, ¿no? Que siga ahí las creencias y que no se cuestione nada más, ¿no? Entonces así es una forma, ¿no? También de tener a la gente como controlada y al servicio de la religión o iglesias o gobiernos. Sí que relacionado con esto, con números concretos, veía, bueno, Jordan Peterson explicaba un estudio en el cual se le daba 2 dosis de psilocibina a la gente del estudio y el 75% de ellos decían que habían tenido pues, la experiencia más mística de sus vidas. Y muchos decían que esta experiencia estaba en el top 3 de experiencias más significativas de su vida. Más significativas, ¿no? de su vida, y que normalmente pues, tenían este punto de, como llámale místico o divinidad, ¿no? Pero sí que es verdad que también en el mismo estudio decía que de esta gente, no sé si era de este 75%, acaban teniendo después una desviación estándar de la manera que tenían de tomar decisiones o de cómo sus decisiones estaban fuera de lo común, ¿no? Que esta divergencia de... en inglés le llamarían think out of the box, ¿no? De que quizá te dicen, ¿está bien esto? Quizá no te habías cuestionado... ¿Sabes cuando le preguntas una pregunta a un niño, ¿no? Y te responde algo que tú no esperabas? Como, ¿es este sofá cómodo? Y te dice... sería más cómodo si fuera rojo. Que dices, espera, ¿qué tiene que ver una cosa? ¿Sabes? Pero como el think out of the box totalmente. sí, ¿no? Y esto quizás sí que es verdad que puede ser lo que a cualquier tipo de organización, llámale gobierno, llámale iglesia, llámale tal, puede hacer que digas, uy, para tener la gente mínimamente controlada, mejor que no puedan experimentar con esto porque quizá aquí se nos desvían, ¿no? Esto también me recuerda al mito de Eleusis, que es unos mitos en los cuales se hacía como un rito a la primavera, que vendría a ser a la diosa Perséfone y a su hija Demeter. Y es curiosamente en estos rituales lo que se hacía era como tomar una especie de brebaje que se llamaba quiqueón, que contenía, dicen, clavices purpúrea, que es uno de los hongos de los cuales se ha extraído el LSD luego, ¿no? Entonces como que la gente hacía una peregrinación ahí a la ciudad de Eleusis para hacer pues, sus rituales y tomar este brebaje y así contactar también con la divinidad. Y se dice que partes de estos ritos han sido copiados también por otras culturas, como podría ser luego la romana, y que pasaron luego al cristianismo, ¿no? También este tipo de ritos. Y de nuevo, pues cómo podría haber sido que el cristianismo haya sido fomentado también, ¿no? O esa conexión trascendental con lo divino a raíz de estos rituales con plantas de enteógenos. Este tema a mí, ya digo, me interesa mucho, a la vez me hace como... Es que me encantaría poder tener evidencias como de todo, ¿no? Porque es que me parece tan interesante y poder llegar a saber... Pero es que estamos diciendo muchas cosas. Estamos diciendo que la vida, tal y como la conocemos, o sea, el Homo sapiens, por decirlo así... Hay una teoría que quizá viene a través del consumo de hongos. Después, estamos diciendo que quizá la religión viene por lo mismo. Estamos diciendo que el suelo que está lleno de micelio, ¿no? de hongos por todas partes. Estamos diciendo que todo, casi por eso, o sea, que la vida viene de los hongos. Entonces, me parece como tan curioso que un tema tan grande, literal, yo lo haya descubierto por un capítulo de Netflix de Fantastic Fungi y que si no llego a ver esto, pues esto yo en el colegio, pues quizás sí, un día de los miles de días que he ido me han hablado de hongos, como mucho. Sí, totalmente, que son los grandes olvidados los honguitos, ¿sabes? Es una pena. Y es lo que decimos, a más allá de la evolución de la conciencia, como tú dices, de las religiones, también está el proceso, la bioremediación, ¿no? A nivel de alimentarios, está muy olvidado y falta muchísima investigación también alrededor de estas sustancias, tanto a nivel antropológico, ¿no? Como para descubrir pruebas, ¿no? O indicios de que a lo mejor han sido como el inicio, ¿no? de las religiones, como también a nivel de bioremediación o muchos otros ámbitos, como que no hay interés por los honguitos, ¿no? Sí, y aparte, hablando más que de hongos, de psicodélicos en general, ya digo, te pones a hacer una lista de gente histórica que ha marcado la historia, que se dice que ha tomado psicodélicos y te cagas encima. O sea, no, porque aquí estamos diciendo quizá personas icónicas como pueden ser gente del mundo
religioso, etcétera, etcétera, o que escribieron escrituras de algún tipo. Pero después si nos vamos a gente artista, ya aquí ya se abre la puerta por 2300. Los más conocidos podrían ser pues, los Beatles, ¿no? Que como dice un documental, decía, hay los Beatles pre-LSD y los Beatles post-LSD, ¿no? Pero después nos podemos ir a personas notorias, como por ejemplo, pues que tenga un podcast Lex Fridman, que hace unos días contaba sus experiencias yendo al Amazonas a tomar ayahuasca. Y ya digo, Lex Fridman es una de las personas que más admiro. Elon Musk, que la mayoría conocerá, ¿no? Pues que él está a favor del estudio y de la experimentación con psicodélicos y él pues ha contado experiencias suyas que ha tenido pues con ketamina, con en este caso mushrooms, no sé si en su caso ayahuasca también. El otro día Sam Altman, el fundador de OpenAI, de ChatGPT, que conocerá mucha gente, también hablaba pues de que estaba a favor, digamos, de la experimentación o también del estudio, en este caso, de la ayahuasca, pues que sería el DMT, ¿no? O sea, estamos hablando de gente ultracientífica, probablemente los líderes tecnológicos del mundo, porque si decimos Sam Altman y Elon Musk son pues los gente del mundo tecnológico más conocida probablemente del mundo ahora mismo. Después estaría Lex Fridman, que sería como el divulgador de ciencia más famoso, no el más, pero top 5 del mundo. Y después nos vamos al mundo más artista, que aquí sí que ya se conoce más su uso. Entonces estamos hablando que probablemente, sin los psicodélicos, el mundo sería completamente diferente al que conocemos. Y a mí ya me parece bien, la verdad, que se esté haciendo esta divulgación también, ¿no? Incluso personajes importantes o carismáticos de la época actual hablen de ellos, ¿no? También para salir un poco de ese tabú también que hablamos antes de los psicodélicos, ¿no? Que como que mucha gente tiene miedo a hablar en público o decir en público el hecho de que toman psicodélicos, ¿no? Y creo que, bueno, seguir ejemplos como estas personas pues ayuda un poco a la gente a salir del closet psicodélico, del armario psicodélico, ¿no? Como que al final no es nada malo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso me gusta que gente de este nivel, ¿no? De altas esferas se pronuncie al respecto. Claro, sobre todo para que se regule, ¿no? Es como esto, ¿qué es mejor? Comprar alcohol en la tienda, pues mira, si lo compras, hazlo regulado, ¿no? Pues quizá ponle impuestos altos, regula la industria, ¿no? Pues las edades, el uso, etcétera, etcétera, pero es que si no, pasa como todo, si se acaba creando un mercado negro del tema en cuestión, acabas creando pues que la gente pues se tome algo que no sabe que se está tomando, que venga de un laboratorio de un piso tal, ¿no? Es un tema esto de la regulación, también, porque claro, al final, si todo avanza según lo previsto, estas investigaciones, nuestros ensayos clínicos, pues posiblemente en unos años la psilocibina y más pronto el MDMA para el estrés postraumático, pues seguramente se adapten a nuestro Sistema Nacional de Salud y se den, ¿no? Como terapia. Porque pasa que al final aquí solo se van a beneficiar pues las farmacéuticas y las altas empresas, ¿no? Mientras que la gente de pie, por decirlo de una forma, no van a tener el acceso a estas sustancias, ¿no? Sino que van a seguir siendo ilegales. Mientras que para las grandes empresas, pues no. Y aquí está el tema, ¿no? También de la autosoberanía de uno mismo para la salud, ¿no? O sea, yo soy muy partidario de los ensayos clínicos, eso quede claro. Y tú te dedicas a ello. Claro, exacto. O sea, tú has estudiado biología, te has dedicado a la farmacología y estudias en estudios, o sea, te dedicas a hacer estudios científicos. Ensayos preclínicos antes de que un fármaco salga al mercado. De ahí que considero que es muy importante que se hagan estos ensayos, ¿no? Pero más allá de esto, también creo que es importante, ¿no? Hablar un poco del tema de autosoberanía de uno mismo para tomar psicodélicos, ¿no? Que uno tal vez también podría escoger tomar legalmente esta sustancia, ¿no? Sin que esté penalizada como lo son a día de hoy los hongos. Lo que llevas en el cuello, es que me estaba fijando ahora, ¿es una molécula? Sí, es la molécula de la psilocibina. Hostia, vale. O sea, esto no se ha hablado. O sea, de ahora estaba viendo, ostras, me parece como una molécula. Sí, muy friki, sí. Hostia, no. La molécula de psilocibina, correcto, sí. Yo llevo calzoncillos de hongos, moléculas en el cuello, muy friki. Qué top. Para cerrar el punto anterior, quería acabar sobre todo, como lo que queremos es esto. Al final es un tema que no es para todo el mundo. No sé, pues yo digo, no quiero hacer recomendación, sino más información, ¿no? Creo que la información es poder y quiero que todo el mundo pues pueda saber y que después todo el mundo pueda decidir si algo es bueno para él o no es bueno para él. Para acabar en la sección esta anterior, me gustaría acabar de explicar pues si hay algunas otras recomendaciones, por ejemplo, como es mejor, supongo, hacerlo acompañado, ¿no? Supongo que los estudios clínicos también cuando se hace siempre hay una persona pues que en este caso no ha tomado psilocibina.
¿Algún otro consejo que tendrías En que tener en cuanto, cuenta? en cuanto a los ensayos clínicos, siempre hay dos terapeutas que acompañan al paciente en el viaje. Yo creo que es muy importante también que haya, incluso fuera de los ensayos clínicos, si alguien decide tomar psicodélicos por su cuenta, que haya una persona que esté acompañando el viaje, ¿no? Que haga un poco de soporte, y si a lo mejor el viaje se va un poco hacia lados oscuros, pues que esté ahí haciendo soporte, ¿no? Que le recuerde que el viaje se va a acabar, que no, que va a pasar, ¿no? Que está bien, que todo está bien, para, bueno, tranquilizar un poco y conducir a la persona en el caso que haya un mal viaje. ¿Qué es un mal viaje? Claro, un mal viaje vendría a ser como una experiencia conflictiva o complicada que le sucede a una persona bajo los efectos de los psicodélicos. Sin embargo, yo pienso que un mal viaje nunca es un mal viaje, porque siempre hay mucho aprendizaje en estos malos viajes. Pero bueno, para decirlo así resumidamente, un mal viaje se podría decir que le genera pues paranoia, una ansiedad, y pues la persona realmente no está a gusto con esa experiencia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como he dicho, creo que es importante trabajar y analizar sobre todo los malos viajes, porque realmente tienen un gran aprendizaje, ¿no? ¿Has vivido algún mal viaje? Sí, la verdad es que sí. El peor día de mi vida fue un mal viaje con LSD, pero bueno, era muy joven, entonces no tenía ni idea de los conceptos del set and setting, y de hecho había salido de una discoteca y tomé ahí LSD después de horas de fiesta, y también estaba en un momento que no estaba bien conmigo mismo y me lo tomé con gente que acababa de conocer. Entonces ahí fue un viaje muy, muy complicado, muy largo y de muy difícil gestión. Sin embargo, a raíz de ese viaje, pues, de ese mal viaje, pues hubo mucho aprendizaje, ¿no? También, pues, sobre todo aprender la importancia del set and setting, ¿no? Luego también, para poder apaciguar, ¿no? Tranquilizarme de ese viaje, también me di cuenta de la importancia del arte, ¿no? Y de plasmar las cosas en escrito, ¿no? Como escribir ahí todo el mal viaje, ¿no? Intentarle buscar un sentido, pintar un cuadro, ¿no? Como para canalizar todo ese mal viaje. ¿Nos podrías contar un pelín más sobre este viaje si te sientes cómodo? Sí, claro. En detalle, entonces. Bueno, explica, Sí. sí, o sea, me gustaría entender para alguien que nunca ha experimentado, pues cómo es enfrentarte a lo que tú dices, estos demonios, cómo de real era, qué viviste. Claro, en mi caso, de repente, en mi imaginación, era como que yo de mi boca había sacado como una especie de vómito, una pasta ahí en el suelo, y estaba como en casa de una gente que no conocía del todo, ¿no? Entonces como que ahí empecé como a atraparme de, guau, la he liado, ¿qué estoy aquí hecho aquí, no? Entonces como todas las personas de ahí de la sala tenían como las caras deformadas, me estaban mirando, me estaban juzgando. Evidentemente era extremadamente real para mí, pero no era así, ¿no? Entonces yo decidí realmente que me tenía que ir de ahí, porque las paredes se me estaban cayendo encima, ¿no? Entonces me pillé un taxi, no sé cómo, y me fui a casa de mi exnovia, y ahí los compañeros de piso pues también es como que estaban riéndose de mí. Evidentemente no era así, ¿no? Pero es como que en mi cabeza todo era oscuro, todo el mundo me estaba juzgando y era muy complicado de gestionar, ¿no? Entonces, pues vale, tampoco me puedo quedar aquí porque no sabía cómo gestionarlo. Al final es como que no encuentras tu lugar, no panicas y te estás como moviendo, te has asustado, con mucho miedo. Entonces salí de casa de mi exnovio y me voy a casa de mis padres para que alguien me cuide, porque realmente mi exnovio no estaba en ese momento, está de viaje. Y total, que la salida de casa de mi exnovia a casa de mis padres fue una odisea, eso súper complicada, porque nada más salir de repente apareció como unos bebés deformados y su familia, ¿sabes? Y toda la gente por la que me miraba. Pero bueno, hice como el esfuerzo de decir, bueno, estoy en psicodélicos, no está pasando así, no es real, se me va a pasar. Y bueno, a base de este decreto que me iba haciendo yo, al final conseguí llegar a casa de mis padres. Y curiosamente, justo cuando voy a entrar a la puerta de mi casa, sale todo un grupo de payasos de ahí. Hostia. Pero evidentemente no eran O sea, ¿y payasos, los viste? ¿sabes? Sí, pero a mí eran extremadamente reales, ¿sabes? Como, wow, qué fuerte es esto, ¿sabes? O sea, con los ojos abiertos Sí, tú sí, sí. o sea, viste algo Sí, que sí. a ti te parecía un grupo de payasos saliendo de tu casa. Totalmente, totalmente. Yo llegué a casa y les dije a mis padres que me había fumado un porro, que me había sentado mal, como alerta, ¿sabes? No estoy bien, lo estoy pasando muy mal, y nada, me fui a dormir. Y bueno, puse musiquita, un poco de incienso, intenté hacer unas respiraciones para canalizar un poco todo esto. Y al día siguiente bien, por suerte, ¿sabes? Pero fue un chiquito viaje. Qué fuerte. Mm. Bueno, por cierto, le repetimos, pero hemos hablado de que la psilocibina a nivel toxicidad o sea, no es tóxica para el cuerpo, o es
prácticamente es de las sustancias menos tóxicas y entonces no hay muertes, creo, documentadas a nivel, pues, tomar dosis altas de psilocibina, pero sí que las hay, como en cualquier otra sustancia que altere nuestra conciencia, de gente pues que sale a la calle y le atropella un coche o que no está viviendo bien el viaje, yo que sé, ha saltado por la ventana. Entonces, como todo... todo tiene un riesgo. Sí, todo tiene un riesgo y por eso también quiero que en este podcast, sobre todo, que las partes, lo positivo y lo negativo, ¿no? Que seamos bastante... también que concienciemos a la gente de las cosas buenas o malas. Tú aquí te fuiste de... Fue una cosa muy mala, la verdad. Exacto, Como he dicho, el peor día de mi vida. Entonces, Exacto. claro, hay que coger responsabilidad de cuando uno toma psicodélicos puede pasar esto. Pero, evidentemente, se reduce mucho en estas situaciones siempre y cuando pues cuides un poco el setting, el set and setting, ¿no? Un poco como que te cuides un poco el espacio. Claro, yo mi mal viaje fue todo lo opuesto a cumplir realmente el set and setting. Estaba mal conmigo mismo, como te he dicho, y también era un entorno después de fiesta con gente que no conocía. Sí. Y entonces, y la fase que a veces también he escuchado que le llaman como adaptación, que sería después de como de... La integración. La ¿te integración, refieres? ¿no? Sí, tienes razón. ¿Qué es Claro, esto? que hay dos temas importantes cuando uno toma psicodélicos, ¿no? Lo que vendría a ser la intención, que sería la parte previa a tomar los psicodélicos, es decir, ¿por qué te estás tomando psicodélicos? ¿Qué buscas de esta experiencia? ¿Cómo vas a enfocar tu viaje? Incluso cómo voy a prepararme la música, ¿no? Cómo preparar ya a tu mente, ¿no? En el hecho de que va a tener esta experiencia psicodélica. Y luego, una vez has tenido la experiencia psicodélica, sería la parte de integración, ¿no? Porque es como que tiene mucha información, ¿no? Muchos bytes de información. Has estado en lugares cósmicos galácticos, te ha bajado información muy importante, como beber más agua. Entonces, claro, luego tienes como que integrar, ¿no? Y canalizar toda esta información de alguna forma. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo si puedes hacerlo con algún terapeuta, que te sepa guiar un poco en cómo encasillar o encuadrar toda esta información, pues mucho mejor. Para que entre como un poco en tu nuevo esquema mental, ¿no? Exactamente. Y no se quede información como por allí. La importancia de escribir también, si puedes escribir el viaje, yo lo recomiendo, incluso pintar un cuadro, grabarte. Y luego la conversación también con un terapeuta, yo la recomiendo mucho para acabar de integrar toda esa información. 100%. Y hemos hablado como de tu peor experiencia, pero me gustaría escuchar tu mejor experiencia. O la experiencia que te enseñó más. De buenas experiencias. ¿Nos podrías contar varias, Sí, quizá? puedo contarte alguna, por ejemplo. Bueno, voy a explicar una historia que a mí me parece muy interesante, que suelo explicar a menudo, que fue cuando tomé el yopo, que es una especie de rapé que tiene bufotenina y DMT. Esta experiencia a mí lo que me enseñó, entre muchas otras cosas, por ejemplo, en que el sexo era sagrado, ¿no? Como que yo en esa época a lo mejor estaba un poco desinhibido, por decirlo de una forma. Y claro, esa planta me enseñó a mí como unas entidades, ¿no? Que se me acercaban a mí y me enseñaban como juguetes sexuales, me vomitaban, era muy desagradable, ¿no? Entonces, a la que yo me di cuenta o hice hincapié en el hecho de que, vale, esto es sexo, está sucio, no, y el sexo tiene que ser algo sagrado, ¿no? Entonces, a la que yo hice este pensamiento, todas estas entidades demoníacas y todo chungas y feas se transformaron como unos arcángeles y dioses, ¿no? Simplemente por haber hecho esa reflexión, haber tenido esa clarividencia, ¿no? De que el sexo era sagrado, ¿no? Eso fue un muy bonito aprendizaje para mí. Luego también con la ayahuasca tuve una visión muy bonita, que estaba con mi abuelo, que mi abuelo murió cuando yo tenía 4 años y era un recuerdo súper vivido, ¿no? Como que el DMT y estos psicodélicos activan zonas de la memoria de la amígdala que te permiten precisamente como tener recuerdos que estaban olvidados, pues afloran la piel, ¿no? Entonces, pues yo tenía ahí una visión de mi abuelo que me estaba cogiendo en brazos, súper bonita, y caí en la cuenta de que no sabía nada de mi abuelo prácticamente, ¿no? Y a raíz de esta visión, o de este viaje con ayahuasca, yo me senté un día con mi padre y le comenté en primer lugar que había tomado ayahuasca, ¿no? Como quitándole importancia, bueno, es muy importante, ¿no? Pero saliendo del armario de tomar psicodélicos. Y le comenté pues que había estado con el abuelo, ¿no? Con mi abuelo y todo lo que había habido en esa experiencia. Y a raíz de ahí pues también pues mi padre me contó cosas de mi abuelo que no sabía prácticamente nada y entendí también muchas partes de cómo es mi padre actualmente, ¿no? A través de haber conectado con ese viaje, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero al final, algo interesante es que no solo es el viaje que tú vives, sino es lo que vives después del viaje, Totalmente. que ahora es lo que has explicado, e incluso lo que vives antes del viaje, ¿no? Porque a mí un día escuché la frase
de cuando tomas en este caso psilocibina, por ejemplo, la sustancia empieza a actuar antes de tomarla. Y yo decía, uy, ¿cómo que? O sea, es imposible. O sea, técnicamente no, pues no has ingerido algo, no puedes tomarla. Pero al final aquí entras en el poder de la mente, ¿no? Entonces esto obviamente no te afecta a nivel químico. Bueno, químico sí, porque tu cerebro al final genera químicos, ¿no? Pero no te está afectando de forma directa, es de una forma como indirecta, pero tú el simple hecho de empezar a pensar en tu objetivo que quieres tratar, el pensar mañana pasado tomaré esto, etcétera, etcétera, ya hace que tú empieces un previaje en este caso que quizá te puede enseñar mucho y que te puede preparar y hace que unos días pues quizá te cuides más, que pienses diferente, ¿no? Que ya digo, no solo en este caso con los hongos, por ejemplo, pero sino con todo en la vida, ¿no? Todos habremos vivido que quizá una de las partes más bonitas de viajar es el pensar el viaje que vas a hacer, ¿no? Ostras, dentro de 5 días me voy a Dubái, me voy a Bali, ¿no? Totalmente. Ostras, me voy a Bali, wow, y estás pensando y tal. Y es que a veces vas a Bali y te lo pasas muy bien, pero los 5 días antes lo has disfrutado increíble. Mejor o igual, ¿no? Porque estás con todo lo positivo, pero no estás con las maletas, no estás tal. Entonces aquí está el tema del poder de la mente, que por cierto lo enlazo a que... bueno, normalmente después, como te he dicho, dejarás cuando acabe el podcast aquí uno de tu objetivo o llámale sueño que quieras conseguir a un año vista. Y entonces ahora estoy esta sección trabajándola para que todo el mundo se pueda ayudar entre ellos que vienen aquí y yo también ayudarlos a ellos y yo incluso preguntarte cómo estás para conseguir tu objetivo, o sea que esto lo dejarás. Y aparte yo le doy un libro a todo el mundo que viene aquí. Y he pensado uno que quizá te has leído, es un poco clásico, pero quiero dártelo ahora porque está relacionado con lo que estamos hablando. Voy a buscarlo. Venga. Aquí está. Que bueno, que se llama The Power of Positive Thinking, ¿no? Y al final, ya digo, es un clásico. Al final, el concepto básico creo que todos lo sabemos, aunque no lo practiquemos, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, se basa en que al final, cómo reconectando tu mente, y aquí no habla de psicodélicos ni nada, es puramente con tu mentalidad, puedes vivir mejor, más feliz y literal cambiar la forma que tienes de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, supongo que lo conozco, pero no he tenido el gusto de leerlo, así que muchísimas gracias por este regalito, la verdad. Pues me alegro mucho, espero que te pueda aportar aunque sea un pequeño punto. Seguro que sí. Y también la gente que nos está escuchando si lo puede ver. Muchas gracias. Se puede leer. Y relacionado con esto, quería también preguntarte sobre si hay mitos sobre, en este caso, la psilocibina. Porque, por ejemplo, antes has mencionado, lo has dicho y no te he preguntado, hay gente que le tiene miedo de quedarse en un viaje o cosas así. Por ejemplo, ¿te puedes quedar en un viaje? Quedarse en el viaje no. Yo no considero que puedas quedarte en el viaje, pero sí que es verdad que a lo mejor puedes tener como un trastorno bipolar, pero que al final realmente se podría tratar si te pones en manos de especialistas, pero de quedarse en el viaje no es real. Bueno. Y otro tema que me ha apuntado, que has mencionado, pero no te quería interrumpir antes, es este concepto como de entidades. Ya digo, y cuando investigando sobre este tema, he acabado leyendo mucho sobre también Carl Jung, que también se le habla, o sea, él de alguna manera hablaba mucho de estos arquetipos y de este tipo de entidades que él decía que tenía como en la cabeza y cómo hablaba con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que mucha gente que describe su experiencia con psicodélicos explica cosas muy parecidas, ¿no? Que han hablado con la misma persona o han visto lo mismo. ¿Podrías explicar un poco qué es esto y si tú también lo has experimentado? Es muy curioso este tema, ¿no? De las entidades, porque como tú bien dices, como que mucha gente repite este patrón de entidades galácticas o peculiares, ¿no? Y no sé, tal vez podría ser que sea la conciencia colectiva, ¿no? Lo que genera que se repitan estos patrones, ¿no? O a lo mejor es que realmente sí que existen estas entidades y están en otro plano y mediante los psicodélicos podemos acceder a ellos, ¿no? A mí me gusta mucho el término de Aldous Huxley de la válvula reductora del cerebro, que dice como que el cerebro al final lo que es un órgano que filtra como la información, ¿de acuerdo? Como hay muchísima información en el cosmos y que el cerebro lo que hace es filtrar esta información. ¿Qué pasa? Cuando uno toma psicodélicos, pues esta válvula de filtraje es inhibida.
Por lo tanto, nuestro cerebro tiene mucha más capacidad de absorber toda esa información que hay en el cosmos. Entonces, a lo mejor podría ser que estas entidades realmente existan y que a través de los psicodélicos pues podamos llegar a acceder a esa información debido a que se está inhibiendo nuestro cerebro, ¿no? Que al final el cerebro quiere filtrar información para ser práctico y funcionar lo mejor posible. Evidentemente es solo una teoría, pero bueno, a veces es interesante especular sobre la existencia real sobre estas entidades. ¿Y cuáles son estas entidades? Que es muy difícil explicar, ¿no? Cómo son estas entidades, pero la mayoría de entidades son como figuras así geométricas muy grandes, ¿no? Como deidades, algunas tienen alas. No sé, al final, claro, cada uno supongo que también tendrá su tipo de entidad que ve, ¿no? Pero yo muy recurrentemente veo el mismo tipo de entidad. Entonces, varía mucho de si es un buen viaje, que esas entidades como que son alegres, están ahí, te dan objetos, te dan cachimbas, o te dan alas, te dan llaves. Y otras puede ser cuando es un mal viaje, a lo mejor estas entidades, pues como decía, son más demoníacas, te sacan cosas por la boca, como más lagartijas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante de las entidades. Hay gente que dice que mejor no interaccionar con ellas cuando estás en el viaje. Yo he hecho caso omiso a esas recomendaciones y me gusta jugar con ellos. O sea, tú intentas Sí, a sí. preguntarles cosas. Sí, es curioso porque ellos como que no se sorprenden de que tú estés ahí, ¿no? En su dimensión, por decirlo de una forma, o en su espacio, sino van ahí, pero están curiosos, te dan cosas, ¿no? Como juguetean contigo, pero no se les hace raro que yo esté ahí, ¿sabes? Como que a lo mejor es un lugar ya conocido, ya nos conocemos de algún otro lugar. Y de alguna manera hay algo que no sé que les hayas podido preguntar o que te enseñaran. Sí, pero es muy personal, me apetece compartirlo, pero gracias, David. Dejaremos un secretito, no se puede decir todo tampoco. Bueno, pues entonces, bueno, tendrá que la gente pues verlo si ellos quieren por su, Claro, por su para propio descubrir ahí lo que pueden regalarte esas pequeñas entidades. Que, bueno, me gusta incluso la respuesta que has dado, porque no sé si también era Jordan Peterson que decía, ten cuidado del aprendizaje que no has aprendido tú mismo. O sea, del aprendizaje como que te dan terceros. O sea, al final la mejor manera de aprendizaje es aprender por tu propio pie. Y entonces a veces no tienes que hacer preguntas que quizá no estás preparado para la respuesta, no entenderás la respuesta o directamente no has podido experimentar tú y te está dando la respuesta a alguien, pero no la puedes adaptar a ti mismo, no la has vivido, ¿no? Entonces, me parece, pues en vez de decir directamente este es el truco, es decir, cada uno tiene el suyo claro. y no hay una clave genérica. Sin duda alguna. Para acabar, sí que me gustaría hacerte dos preguntas que le hago a todos los invitados, ¿vale? La primera de ellas sería, este podcast va de Golden Circle, de que la gente de tu alrededor es lo más importante en la vida. Entonces, te quería preguntar si hay alguien de tu círculo que te inspirara muchísimo para pues llegar a donde has llegado en el mundo del estudio, en este caso de la psilocibina. Pues interesante pregunta, la verdad, pero lamentablemente mi respuesta es que yo siempre he sido un poco oveja negra en el ámbito este de los psicodélicos, ¿no? Como que no he tenido así un referente cercano que me haya como acompañado en toda esta búsqueda, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque supongo que también es el hecho de que de este tabú, ¿no? Que hay alrededor de los psicodélicos, que es difícil que alguien cercano, como de tu familia o algún amigo así cercano, pues te acompañe. Sí que es verdad que con el paso del tiempo me han apoyado, ¿no? En todas mis decisiones y el camino que he recorrido, pero nunca he tenido así, lamentablemente, un referente cercano, ¿no? Que me haya podido guiar. Vale. Y quizá que no esté en tu círculo, pero que te haya inspirado o que te haya enseñado mucho, ¿hay alguien? Sin duda alguno, un referente para mí siempre será Paul Stamets, que es un gran micólogo, que me sorprende también el hecho, ¿no? De que es una persona que no ha tenido una formación académica, por decirlo de una forma, ¿no? Y también premio mucho esto, ¿no? Como de ser autodidacta, ¿no? Cómo es posible, cómo ha conseguido donde está ahora, ¿no? Que es una persona con mucho renombre, ¿no? También esto va un poco en línea en el hecho de que no necesitas una carrera, no necesitas un papel, ¿no? Que te demuestre que yo soy válido, ¿no? Para hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Que lamentablemente en la sociedad de hoy pues es lo que se premia, ¿no? El titulitis. Y sin embargo, pues bueno, Paul Stamets, además que es un gran micólogo y me apasionan los hongos, pues también ha conseguido donde está y gracias a su trabajo y dedicación. Hablando de Paul, él también hizo muy famosa una técnica de microdosis que, si no me equivoco, se llama como
Stamets Stack. Ujú. ¿Puedes explicar primero de todo qué es la microdosis? Que la microdosis es tomar una dosis de psicodélico, ya puede ser LSD o psilocibina, en una dosis infradosis, es decir, que no tienes los efectos de una macrodosis, pero sin embargo estás teniendo los beneficios de esa sustancia a nivel neuronal. En el caso de la psilocibina, de las microdosis con psilocibina, en el protocolo este que comentas de Paul Stamets, lo que se hace es mezclar también con otras dos sustancias, que es la niacina y la melena de león. La niacina actuaría como un vasodilatador que, según Paul Stamets, pues permitiría que tanto la melena de león como la psilocibina pues entraran en las áreas más profundas del cerebro. Mientras que la melena de león actúa como genera como plasticidad neuronal, y la psilocibina pues tendría ese efecto también de creatividad, de mejorar el estado de ánimo, mejor focus. A nivel de deporte también dicen que las microdosis pueden incrementar el rendimiento deportivo. Me gusta mucho escalar y en algunas ocasiones he tomado microdosis de hongos. A mí me ha funcionado, pero claro, también estoy muy sesgado, Claro. entonces claro, ahí está el tema, ¿no? La verdad es que lamentablemente no hay ningún estudio científico a día de hoy que funcionen las microdosis. Creo que hace falta más investigación al respecto, pero bueno, si algo funciona, pues ¿por qué no tomarlo, no? Sí, aunque fuera incluso placebo para ti, si te funciona, pues, exactamente, así genial, pienso ¿no? yo. ¿Y cómo sería la microdosis a nivel dosis y también pues en frecuencia de toma? Las dosis serían, por ejemplo, claro, hay un margen, ¿no? Pero el honguito seco se pondría entre 0,1 y 0,3 gramos. 0,3 ya sería un poco elevado, de manera que, bueno, piensa tú que con 0,3 realmente no vas a tener mucha experiencia psicodélica y por eso se considera que es infradosis. Luego de la niacina se suelen usar unos 100 miligramos y de melena de león entre 500 y 1 gramo. Entonces, si te compras capsulitas grandes, puedes como encapsularlo todo a la vez en la capsulita, y si no, pues puedes hacerlo pues en cápsulas separadas. Yo prefiero encapsulármelo todo en una misma cápsula y ya está. ¿Y a nivel frecuencia? En relación a la frecuencia, pues depende un poco del protocolo que tú sigas, ¿no? El Ferdiman, que es uno de los pioneros de la microdosis, decía de tomar 2 días sí y descansar 1, mientras que Paul Stamets, en el de protocolo por capas, si no recuerdo mal, era tomar 4 días y descansar otros 2. Puedes tomarlo de día o por la noche. Yo recomiendo tomarlo, si alguien se anima a hacer microdosis, creo que es mejor tomarlo por el día, porque así también tienes los efectos estos de la creatividad, ¿no? De ver un poco la belleza detrás de las cosas. Sin embargo, otras personas se lo toman por la noche como para hacer lo que se llama biohackear la mente, ¿no? Como me pongo una intención antes de dormir, me tomo la microdosis y tengo un pensamiento positivo para poder cambiar mi actitud o mi creencia, ¿no? Y entonces, si la microdosis en este caso, has comentado un poco por encima, pero sería para mejorar como tu estado de ánimo o has dicho, por ejemplo, para deportistas que puede incluso, no está 100% demostrado, pero que hay indicios de que podría ayudar a mejorar el rendimiento y también quizá había escuchado para focalizarse, Focus, ¿no? También. Sí, correcto. Focus. A mí me pasó, esto es una pequeña anécdota, que yo tomé una vez una microdosis para ir a estudiar, para tener así un poco más de focus. ¿Qué pasa? Que me pasé un poco con la dosis. Cuando estaba yo ahí en la biblioteca, pues las manos se me empezaron a alargar, ¿sabes? Toda la gente me miraba. Total, que perdí el día de estudio y me fui a un parque a contemplar los árboles, ¿sabes? O sea que va bien para el focus, pero no te tienes que pasar con la dosis. Claro, tiene que ser micro. Mi error es que me puse un poco de más, pero bueno. Pero bueno, como he dicho, lamentablemente no hay ningún estudio así que demuestre que van bien para el focus, la concentración, ¿no? También a mí algunas veces que he tomado las microdosis me parece muy interesante que lo que me pasa a mí es el hecho de que como paro más atención a las conversaciones, ¿no? Respeto un poco más de palabra, ¿no? El turno de palabra, como que empatizas un poco más con las personas, ¿no? Son cosas sutiles, pero que es como más consciente. Exacto. Y es interesante. Qué bien. Bueno, yo creo que hemos hablado de suficientes temas que por lo menos para la gente que quisiera pues, saber un poco más las bases científicas, incluso para la gente que quiera experimentar cómo se hace, para quién es apropiado y quién no, bueno, incluso curiosidades o historias que, bueno, en este caso yo creo que algunas de ellas son bastante relevantes, podrá tener unas bases bastante sólidas con este podcast. Espero que a la gente le guste y que, ya digo, que se lo tome
como es, como una cosa seria, pero con la cual pues también pues la gente esté abierta a abrir su mente en todos los sentidos. Obviamente que evalúe si es algo para él o para ella o no. Y ya digo, que se pueda formar. Creo que ahora es uno de los momentos que hay más información sobre el tema en Internet. Es decir, que cualquiera que pueda, pues que busque en internet y se informe más, y si no, que en los comentarios pues deje lo que crea, y si, pues no sé, incluso si dejan alguna pregunta, yo te preguntaré si tú no lo vieras, para que puedan responder. Por último, bueno, tenéis el libro de Isaac Vidal en Amazon, ¿vale? O sea que, bueno, os invito a, si os interesa el tema, que os lo podáis comprar. A mí, ya digo, me gustó mucho, sobre todo también el entender la historia que hay detrás. Y otra vez te quiero agradecer el poder haber venido aquí, que ya digo que es un tema que, como decíamos, no es obvio, no es fácil, sobre todo tú que también tienes la parte académica. Y se agradece mucho pues que más gente pueda pues dar voz a este tema, por lo menos para que no sea un secreto y que la gente tenga la información. O sea que mil gracias. Gracias a ti también, David, por abrir las puertas de tu casa y permitir estos espacios de debate y de hacer pedagogía. La verdad, estoy muy, muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado. Seguiremos la conversa. Seguro. Gracias a todos. Queda bien.